Esta mañana, hermanos, todos sean muy bienvenidos. En el nombre del Señor vamos a recibir este pequeño alimento espiritual. Siempre nos preocupamos qué es lo que voy a comer hoy, ¿va? Muchas veces pensamos en la comida sólida, ¿va? ¿Qué es exactamente lo que mi cuerpo necesita? Bueno, en la parte espiritual, hermanos, Dios sabe el alimento espiritual que vamos a recibir siempre, y Él es el que pone ese alimento en cada uno de nosotros. En el capítulo 2 del libro de San Marcos, hermanos, vemos que Jesús sana a un paralítico. Y esto fue una de las obras que nuestro Señor hizo cuando Él estaba acá en este mundo. Y se dio a conocer, pero también Él decía, esto lo hago en el nombre de Dios, lo hago en el nombre de mi Padre. Y vamos a ver aquí, hermanos, una situación, un panorama bastante interesante en lo que encierra estos versículos. Dice aquí en el versículo 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Vamos a ver qué casa la que él estaba también. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos aquí, hermanos, que después de unos días, Jesús entró en el pueblo de Capernaum. Anteriormente se había trasladado su centro de actividades desde su hogar en Nazaret a Capernaum. La posición más probable en que este pueblo siguió habrá sido siempre las mismas personas que habían encontrado en Nazaret y lo habían seguido en Capernaum, y aún así lo seguían en todas partes. Durante el ministerio que él tuvo aproximadamente por los 3 años que él tuvo ahí. En este capítulo, hermano, en el capítulo anterior, y después del incidente con el leproso, le vimos retirarse a lugares desérticos, ya que el leproso que había sido sanado no había obedecido las indicaciones de Jesús de mantener su secreto, el milagro que había sido él sanado, sino que lo había divulgado. En consecuencia, las multitudes la presionaban a Jesús. No podía llevar a cabo prácticamente la obra que Dios le había asignado a él, porque lo distraían a él de tantas demandas, de tantas, situaciones de personas muy enfermas, críticas, y esto lo estaba a él desviando. Por lo tanto, él se fue a un lugar desértico. Esta es una de las varias razones por lo que nuestro Señor, hermanos, no vino a esta tierra como un hacedor de milagros, como si eso hubiera sido el papel, el trabajo de Jesús, haber venido a este mundo. Sin embargo, hizo todo esto dando a conocer de que Él viene del Padre y el Padre está con Él. Él no quería que le identificaran como por estas características. O sea, ahí viene el milagroso, ahí viene el que va a sanar, ahí viene el que me va a quitar estas enfermedades. Él no quería que recibir esas características que lo identificaran como no el Salvador, sino como el sanador de las enfermedades del mundo. Una de las razones por las que no quería que aquel hombre que había sido sanado y otros contasen los milagros que en realidad él había hecho en el nombre de Dios, en el nombre de su Padre, era que había venido, hermanos, al mundo a llevar a cabo un ministerio espiritual. Había venido a morir en una cruz por los pecados del mundo, aquella clase de publicidad
prácticamente oscurecía el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando regresó, hermanos, se difundió la noticia de que estaba en la casa. Evidentemente se trataba de una casa determinada, lo cual planteaba la pregunta de cuál era esa casa mencionada. En el capítulo anterior, en el primer capítulo, se nos dijo que después de haber estado en la casa, en la sinagoga, por la mañana entró a la casa de Simón y Andrés. Esto nos llevaría a nosotros, hermanos, a pensar que cuando lo que traía el paralítico quitaron parte del techo, según el escritor se refiere al techo de la casa de Simón Pedro. Y una de las cuales, hermanos, la idea resulta difícil de imaginar a la persona del carácter de Pedro. Qué confianza la que tuvieron los hombres, quienes quitaron parte de la casa de este hombre, Pedro, para poder hacer un hoyo, bajar al enfermo, porque no podían llegar por la multitud de las personas. Entonces vemos aquí que es un Pedro, hermanos, que tenía una actitud dócil, apartándose a un lado para permitirles a aquellos hombres hacer la cosa en que se podía bajar el enfermo, destruyeron el techo de la casa de Pedro. La cuestión es que se ocurrió, hermanos, la voz de que el Señor había regresado a Capernaum y que se encontraba en la casa de Simón Pedro. Se preparaba el escenario para que el próximo evento llegara a ser ahí. Dice aquí en el versículo 2, dice: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El misterio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era predicar la palabra de Dios. Ese era el énfasis que pensamos que debía tenerse en la actualidad de hoy. No andar criticando a la persona por el estado del pecado. No andar murmurando acerca de lo que uno ve enfrente de sus ojos, sino de llevarles el mensaje espiritual a aquella persona que está enferma por causa del pecado. Hoy en día, hermanos, hemos llegado o hemos perdido la sensibilidad espiritual, donde vemos muchos de nuestros amigos enfermos por causa del pecado y somos insensibles a eso. Se nos hace muy difícil predicarles de Cristo a alguien que sabemos nosotros que está perdido y angustiado, y sabemos quién le puede ayudar en ese aspecto. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser predicada sin que nosotros anduviéramos juzgando a la persona si lo merece o no lo merece de recibir el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, aquí vemos nosotros, hermanos, que está rodeado de judíos, conoce acerca de la ley, sabe que no la cumplen y sabe muchas cosas que ellos están haciendo mal. Sin embargo, dice aquí la Escritura, dice: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, para que ellos conocieran que este mensaje es de Dios y ellos tenían que recibirla conforme la palabra de Dios. Dice aquí en el libro de Isaías, hermanos, capítulo 55, en el versículo 11, si me acompañan a ir a Isaías, capítulo 55, y nos vamos a leer el versículo 11.
Dice aquí la palabra de Dios, dice, hermanos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios tiene su fuerza, tiene su fortaleza, donde las manos del hombre no pueden entrar, sino que es la parte de Dios que hace la obra en aquella persona y hace lo que Dios en verdad quiere que la persona haga en sí. Yo sé, hermanos, que la palabra de Dios está haciendo hoy en día en muchas vidas, en muchos corazones, grandes cambios que Dios hace en uno. Sinceramente, hablando, a veces me he preguntado si va a tener alguna influencia en mi corazón. Si usted se hace esa pregunta también. Y podemos ver que la palabra de Dios, hermanos, es grande y poderosa. Efesios capítulo 6 nos enseña a nosotros, comenzando el versículo 10, que hay una gran fortaleza en la palabra de Dios, pero es necesario oírla, leerla y practicarla también. Así dice en el versículo 3, yendo de regreso a Marcos capítulo 2, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Así vemos en nosotros, hermanos, que el deseo de traerle a este enfermo y llevado entre 4 personas muestra, hermanos, la fe de estas personas, que probablemente no pensaban ellos que Jesucristo era el Salvador, pero sí sabían que era el sanador de las enfermedades, donde el hombre no tenía el poder de poder sanar a nadie. Y no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantado en el techo, encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que ya hacía el paralítico. Vemos aquí, hermanos, que lo sorprendente de esto fue en la casa de Pedro. Y vemos nosotros que tan difícil era Pedro en sí. Pero en estos momentos parece que Pedro estaba muy dócil a lo que estaba pasando en su casa. El aspecto tenía los miembros de manos del recién llegado. Grupo, digamos, pudo captar nuestra atención si leemos el paisaje bastante profundo. Un hombre enfermo, que es un hombre paralítico, no podía moverse en sí mismo. Los otros 4 hermanos venían sosteniendo los extremos de la camilla, o sea, de la cama, o donde lo llevaban a él. Pero una vez llegado a la casa, no podían entrar a causa de la multitud. En otras palabras, tuvieron ellos un obstáculo para poder llegar a donde Jesús estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Dentro de una casa. Pero afuera de la casa había mucha gente y ellos ya no podían llegar donde estaba él. La tarea de levantar parte del techo, hermanos, encima de donde Jesús estaba y descendió por ahí, llegaron antes. Fue una decisión, hermanos, que ellos tomaron y dijeron: hagámoslo por encima, exactamente donde está él. Vieron los obstáculos para poder vencer cada uno de ellos y tomaron una decisión y lo bajaron.
Esto demuestra, hermanos, que cuando uno quiere acercarse a Dios, van a haber obstáculos en la vida de uno. Van a haber problemas. Y cuando más se acerca usted hacia Dios, más dificultades va a tener. Pero en vez de dejarnos vencer por todos estos obstáculos, debemos de pensar cuáles son nuestras alternativas, y si no hay, hay que buscarlas en sí. Estas personas vieron que no había paso, nadie se quería mover. ¿Cuántas veces habrán dicho ellos, por favor, muévanse, queremos pasar? Y todos los ignoraron, porque todos querían llegar donde estaba el sanador, Jesús. Sin embargo, al ver que la gente los ignoraba y no podían ver de que estaba este enfermo, porque también ellos estaban todos enfermos y todos querían recibir la sanación, ellos buscaban otras alternativas para poder llegar a Jesús. Y esto, hermanos, me resulta bastante conmovedor, porque Dios está dispuesto hoy para todo aquel que se le acerque o quiere acercarse a Él. En vez de acercarnos más a nuestro Señor Jesús, hermanos, a veces nos alejamos de Él. ¿Por qué nos alejamos nosotros de Él? Por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra, imprudencia. Tenemos que vencer nuestros obstáculos y acercarnos más a nuestro Señor en sí. Podemos ver, hermanos, que al examinar esta escena de querer estar más cerca de Él, comprobamos que fue la fe de aquellos 4 hombres la que les ayudó a este enfermo a recibir la sanación. Jesús, quien trató con el individuo a nivel personal, se podría decir esto, hermanos. Dice aquí en el siguiente versículo, versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No era solamente la fe de los 4, sino que también la fe del paralítico, que involucró a estas 5 personas, independientemente de lo que criticaban acerca de Jesús, e incluso hasta decían que tenía un demonio porque las cosas que él hace no eran normales. Pero Dios, Cristo, vio, hermanos, la fe de los 4. Vencieron todos los obstáculos. Y el enfermo estuvo cara a cara con Jesús. Nuestro Señor conoció el corazón de la persona, el pensamiento de ellos, el gran esfuerzo que ellos hicieron. Y Jesús le dijo: hijos, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí, hermanos, que nuestro Señor Jesús no solamente lo sanó corporalmente, porque lo sanó corporalmente, y habrá salido caminando, andando, pero Dios le perdonó algo más allá de lo que estaban ellos en sus mentes. Le dijo: todos tus pecados son perdonados. Dice aquí, hermanos, en el versículo 7, en el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La gente de afuera, hermanos, estaban con grandes necesidades de entrar para poder ser sanados por nuestro Señor Jesucristo. Y estos que estaban en primeras filas tenían el puesto que muchos deseaban, pero ellos tenían el puesto para estar cavilando, o sea, trayendo a controversia lo que nuestro Señor Jesús hacía dentro de esa casa.
mientras que afuera había sed de ser sanados, gente con fe que querían estar cerca del Señor. Sin embargo, estos tenían los mejores asientos. Y no era para estar sanando con nuestro Señor, sino que era para estar probablemente cavilando o desmintiendo lo que Él estaba haciendo en sí. Pero ahí estaban ellos sentados, hermanos, algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones porque había así. Dice aquí en el versículo 7, dice, porque había así, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos tenían conocimiento de que Dios tiene el poder de poder sanar o perdonar los pecados de las personas, en este sentido de los judíos. ¿Cuántas veces Dios no los perdonó a ellos? Ellos tienen por registro, digamos, las veces, la historia de todo lo que Dios hizo a través de los profetas, Moisés, Josué, Caleb. Ellos tenían todos esos registros. Por causa de ello, la desobediencia de ellos, se leían las maldiciones y las bendiciones. Pero cuando oyen hablar a Jesús, que tus pecados son perdonados, y estando ellos en primera fila, frente a frente con Jesucristo, ahí estaban también los enemigos, que no expresaron su desaprobación, sino que simplemente lo pensaron. En sus razonamientos y en cuanto a su primera pregunta, estaban equivocados, pero estaban acertados en su segunda pregunta. Este hombre no estaba hablando blasfemias, pero era cierto que solamente Dios podía perdonar pecados. Ningún juez tiene derecho a perdonar a un criminal. Su responsabilidad es aplicar la ley. Dios es el gobernante moral del universo y tiene que defender sus propias leyes. Él no puede, hermanos, Él no puede quebrantar esa ley porque Él es justo. Habiendo creado las leyes, las obedece y sus leyes son inexorables, no pueden ser cambiadas por cualquier razón en sí. Por eso, en esta razón, hermanos, en el versículo 7, de las acusaciones que le hacen a él, al menos una es cierta. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Él nos perdona a nosotros, hermanos, porque Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Por eso el Señor no estaba pronunciando blasfemias, porque Él era y es Dios y podía perdonar pecados, porque vino a esta tierra para traer la salvación. ¿Se acuerdan en la cruz de los dos ladrones? Uno no creyó y el otro sí creyó. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Tus pecados han sido perdonados porque murió antes. Y conmigo estarás hoy en el paraíso. Vemos aquí, hermanos, que nuestro Señor Jesús tuvo la bendición, espiritual, el poder de poder sanar y perdonar pecados también. Y esto fue algo, hermanos, que para los judíos, como dice la Escritura,
algunos de los escribas, a pesar que estaban en primera fila, no estaban ahí con buenas intenciones. Versículo 8 dice: y aconteció luego Jesús en sus espíritus que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Parece ser que a estos hombres, hermanos, cuando Jesús se dio cuenta en lo que había en la mente de ellos, se han hecho la pregunta: ¿cómo sabe que estamos pensando acerca de Él esto? Era para ellos ponerse en una posición como quien dice a cuestionar el diálogo que están teniendo ellos con nuestro Señor Jesús. En versículo 9 dice que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Fue un día de reposo. Tomar el lecho y anda quiere decir tomar el lecho es la cama donde usted duerme. Y si usted arregla la cama donde usted duerme, se considera como trabajo. Y en el día de reposo está prohibido hacer todo tipo de trabajo. Especialmente si usted lo miraba y era acusado en sí. Entonces era un pecado levantar el lecho, o sea, su cama, y irse. O es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Y esto es lo que estaba en los corazones de estos fariseos. El hombre descendió del techo, aquellos los 4 lo bajaron, lo pusieron enfrente de Jesucristo, ellos están en primera fila. Jesús vio el corazón del enfermo y de los 4 que lo habían hecho. Una fe no cuestionable, la que estaban enfrente de ellos, los fariseos. Esos corazones eran problemáticos. Versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. La pregunta de estos hombres, hermanos, no fue ni pregunta, porque dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea que no había salido una pregunta acerca de Jesús, pero Jesús vio lo que tenían en sus corazones. Por eso dice en el versículo 7, dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, supo lo que estaban ellos teniendo en su corazón. ¿Y por qué este habla así de nosotros? Hermano, en veces cuando leemos la palabra de Dios en Hebreos 4:12, nos enseña la Escritura que dice que es como la palabra de Dios, como una espada de doble filo, penetra hasta las profundidades de nuestros pensamientos y corazones. Es que la palabra de Dios, hermanos, cuando escudriña nuestros corazones, nuestra alma, la examina profundamente, y Él sabe todo lo que está dentro de nosotros. En veces nos incomoda, en veces nos alegra. Vemos cuántas veces nosotros hemos fallado. Él se da cuenta de nuestras bajas, de nuestras altas. Nos exhorta, nos anima, nos hace sentir culpable en veces. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, ese es el trabajo que Él tiene aquí en la tierra. La espada es la palabra de Dios. Y con ella, hermanos, a nosotros nos anima, nos inspira a seguir adelante
como también nos exhorta y nos pone entre la espada y la pared. Versículo 10 dice: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. En otras palabras, el Hijo del Hombre tiene toda autoridad para poder perdonar los pecados de todas las personas. Le confirmó esto al paralítico en contra de lo que está al frente del panorama que se estaba desarrollando. Vemos aquí, hermanos, que nuestro Señor Jesús podía perdonar pecados porque vino a esta tierra, hermanos, para traer la salvación a cada persona. Lucas capítulo 19, en versículo 10 dice: Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hombre en la oscuridad, y el dominio lo tiene Satanás sobre aquella persona que está sobre él, el pecado. A esto vino nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos de la esclavitud de lo que es el pecado en sí. Y por esa obra, hermano, nosotros debemos de estar más que agradecidos, porque Dios abrió mis ojos para poder ver la verdad. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la esclavitud, libres de la ira de Dios, libres de la condenación que hay sobre aquellos que son desobedientes al Padre. Y hay que ver, hermanos, que el mundo de hoy está muy confundido. El hermano él me mencionó en su clase que hay personas que se consideran sanos y salvos. El hecho de que se quiten los zapatos y lo entregan a un desconocido. El hecho de que derraman toda su mesa de comida para gente que no conocen. Con eso se sienten ellos que ya han comprado las puertas del cielo. Dios dice en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer es hijo salvación. Ser bautizado es hijo salvación. Pero tenemos que responder a nuestro Señor en sí. Esta gente, hermano, en los tiempos de Jesucristo, solamente miraban de que era un sanador, no un salvador. Aquí dice en el versículo 11, dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le dio la autoridad a este paralítico enfrente de todos estos fariseos que estaban defendiendo la ley según Moisés había dado. Bueno, fue Dios que la dio por medio de Moisés, pero ninguno de los judíos podía llevar la ley de Moisés. Pero para las críticas, pero para sostener discusiones, eran buenos porque conocían la ley ellos también. Pero Cristo les dice a ellos, les dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los huesos de este hombre, hermanos, se convirtieron en jóvenes. Y salió caminando en medio de toda esa multitud. Una evidencia más que nuestro Señor Jesús hizo en medio de ellos. Aquellos hombres, hermanos, no hablaron, más bien lo pensaron interiormente. Él trató de que expresasen lo que sentían, pero ellos ya se habían tenido un enfrentamiento con él más antes. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron.
y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vemos aquí, hermanos, que se levantó el hombre. Y ellos quedaron sin palabras. No podían explicar lo que nuestro Señor Jesús hizo. Porque no solamente lo sanó en la parte corporal, sino que también lo sanó en la parte espiritual. Y vemos aquí, hermanos, que qué tan importante fue para nuestro Señor Jesús hacer esta obra en el nombre de Dios. Aquí se puede ver, hermanos, la lucha entre la luz y las tinieblas. La lucha en que debe demostrar lo que es de Dios en contra de la oscuridad de las tinieblas que tenía en aquella época de Jesús a muchos corazones perdidos en ese mundo. Y vieron la obra de Jesús, vieron lo que Él hizo en contra de los pensamientos de todos. Y dice la Escritura que dice: nunca hemos visto tal cosa. El paralítico, reconocido en medio de todos ellos, de que era un hombre que nació probablemente con esa característica, pero fue sanado y venció muchos obstáculos. Es para nosotros, hermanos, nosotros que una vez estuvimos enfermos y nuestra alma gritó grandemente y pidió auxilio a Dios. Y qué bueno, hermanos, que Dios tiene sus servidores y mandó al hermano. En veces Dios usa a las mujeres también, manda a las hermanas. En veces Dios, hermanos, se demuestra de muchas formas el llamado de Él. He conocido varios hermanos que allá en El Salvador ahora son ancianos de la iglesia, otros son predicadores, misioneros de la iglesia. Y cuando yo les pregunto a ellos: hermano, ¿cómo fue que usted se convirtió en cristiano? Buena pregunta, hermano. Allá en El Salvador yo iba a mi trabajo, cuando vi un papel tirado de tantas cosas que se ven ahí en el suelo tirado, dice. En el cabeza alguien me dijo: levántalo, y yo lo levanté. Lo leí y era una invitación de la Iglesia de Cristo aquí en San Salvador. Ahí que entendí yo que Dios me estaba llamando. Y fui y me bauticé. Y ahora, mire, hermano, por la voluntad de Dios, soy misionero de la Iglesia de Cristo. Hermanos que andan en muchas partes del mundo llevando el Evangelio. ¿Habrán obstáculos? Sí. ¿Habrán dificultades? Sí. ¿Habrá amargura en el camino para poder llevar las buenas nuevas a aquellos quienes necesitan escuchar? Sí. Pero no podemos enfocar nosotros nuestro corazón en las partes negativas, sino que busquemos las partes positivas para poder llevar las buenas nuevas a aquellos. Dios le ha dado este compromiso a la iglesia según el libro de Efesios, hermanos. Es un gran compromiso que la iglesia tiene de poder predicar, anunciar las buenas nuevas de aquel que vino a este mundo y nos ha liberado de las manos de Satanás.
Debemos de aprender, hermanos, de ser agradecidos con Dios y buscar la oportunidad de predicar siempre el Evangelio a alguien. De ver nuestras vidas que nos involucramos en el trabajo que Dios ha asignado a la iglesia. Y cuando se dice a la iglesia se refiere a usted y a mí. No a estas 4 paredes, porque estas 4 paredes no es la iglesia. La iglesia somos lo que hemos sido llamados de afuera hacia el reino de Dios. Si este día, hermana, usted cree que no ha funcionado como Dios requiere que usted lo haga, este es el día de que podemos dar cuenta con Dios. Pero si usted no es hijo de Dios, hoy este día le invitamos a que usted se convierta en cristiano, en cristiana, para que usted comience a llevar una buena, nueva vida en Cristo. Para que así las cosas salgan a bien siempre para todo. Y enmienda usted su vida con nuestro Señor. Mientras nos pongamos de pies y cantamos un canto de invitación, medítelo y piénselo también.